Pues muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. En la medida en que esto es un taller, yo creo que no tendría ningún sentido que yo soltara una chapa y luego hubiera un turno de preguntas. Yo creo que ya hay otros formatos destinados para eso. Si os parece, os propongo que dividamos esto en dos partes. La segunda parte, que es la más divertida y con la que mejor me lo voy a pasar. Si pensabais que ayer fui un poco cabrón, no habéis visto nada con respecto a lo que os voy a obligar a hacer hoy, porque va a requerir de vuestro esfuerzo y vuestra intervención. Y la primera parte, para dar, pues digamos, pie a estas cosas, va a ser una introducción muy rápida en la que os sugeriré que hagáis preguntas. Yo salgo mucho en la tele y no solamente en La Tuerca, en Foro Apache, últimamente también en las teles grandes. Eso genera una dinámica unidireccional en el mensaje. Supongo que los que me conozcáis estaréis hasta las narices de oírme, entonces volver a repetir una chapa en la que yo hablo y sois receptores pasivos del mensaje, quizá no tendría demasiado sentido. Entonces, últimamente en las charlas creo que funciona mejor cuando, a propósito de la comunicación política, que es a lo que se dedica el colectivo en el que yo milito, La Tuerca, pues nos hacéis las preguntas y vamos contestando. Como, digamos, introducción genérica a estas cosas, la comunicación define un terreno de combate político, que es el terreno que podríamos llamar esfera pública y en el que se configura la ideología. Es un terreno que históricamente quizá no sea el más crucial, pero que en el presente se ha convertido en el único terreno en el que puede hacer política la izquierda. Hay una escena maravillosa de Juego de Tronos en la que se plantea el debate entre si el conocimiento es poder o el poder es poder. En última instancia queda clara una visión dura, maoísta si queréis, de la política. Mao decía que el poder está en la boca de los cañones, que plantea que el conocimiento está muy bien, pero que en última instancia quien tiene la fuerza armada es quien define las relaciones sociales. Esto es absolutamente cierto, pero ese escenario de la política, que es el crucial, no nos lo podemos plantear. Así que es el terreno del conocimiento, el terreno de la ideología, el terreno del consentimiento, el que es el nuestro. El pobre Antonio Gramsci, leyendo a Maquiavelo, decía que el poder era como un centauro, que el poder tiene una parte animal que identificaba con la estructura, con las relaciones sociales de dominación, con el carácter coercitivo del poder del Estado, pero tiene una parte humana que se identificaría con el consentimiento y que tiene que ver con todas esas instituciones de producción ideológica que Gramsci llamaba de producción cultural, como la familia, la iglesia, el propio Estado, el teatro, la literatura, y que en el mundo en el que nosotros vivimos es fundamentalmente los medios de comunicación. Los medios de comunicación son generadores de ideología, y cuando hablamos de generación de ideología hablamos de sentidos comunes. O tú le preguntas a cualquier persona, ¿usted es libre? Dice, por supuesto. ¿Usted tiene su propio criterio a la hora de decidir sus opiniones políticas? Claro que sí, yo voto libremente, y es mentira. Ni la gente normal, ni vosotros, por muy militantes, críticos que seáis, sois libres a la hora de pensar. Estáis condicionados por lo que veis en la televisión, por lo que oís, y a veces lo podéis matizar leyendo algunos libros. Pero en última instancia hay una serie de instrumentos tecnológicos que tienen que ver con los libros y con los dispositivos audiovisuales, que son los que nos enseñan a pensar y lo que nos dicen que es natural y que no lo es, que es razonable y que no lo es, que es moral y que no lo es. En ese escenario es donde nos planteamos intervenir con La Tuerca. Y La Tuerca de alguna manera sirvió para normalizar, dentro del alcance limitado de nuestro programa, una serie de argumentos, una serie de planteamientos que se identificaban con lo marginal y con lo extremista, que no estaban en la esfera pública, haciendo un trabajo pues de alguna manera pedagógico, muy insistente, de confrontación con el enemigo, de tratar de dar la vuelta a
a palabras cruciales en el lenguaje político. Antes un compañero hacía una intervención a propósito de lo que significa el término democracia y lo que significa el término socialismo. Pues de alguna manera nosotros tratamos de introducir y de normalizar es que combates en la esfera pública, si no eres un friki, una serie de conceptos para el debate público. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que me dice: es que en realidad, Pablo, se nota que eres un reformista de mierda porque nunca has hablado de plusvalía cuando vas a la sexta. Y es como, quizá yo sea un reformista de mierda, pero tú eres un friki. Si tú vas a la sexta y hablas de plusvalía o dices que el marxismo-leninismo es la ciencia que va a explicarnos la clave de nuestros problemas, no estás en la esfera pública, no estás dando ninguna pelea. Eres como una especie de perro enjaulado en un zoológico que pueden llevar allí para que te vean. Es lo que hacen divertido los norteamericanos cuando llevan a Michael Hart a la televisión, le ponen en la faja comunista, como si fuera una especie de bicho que tienen encerrado en una jaula, lo cual demuestra que está completamente fuera de la escena pública. ¿Qué es lo que tratamos de hacer humildemente en la tuerca? Introducir nuestra perspectiva en un debate amplio. ¿Por qué nos interesaba traer a la derecha, traer al Partido Popular, al Partido Socialista, a profesores conservadores? Porque en última instancia queríamos disputar conceptos fundamentales que operan en la generación de ideología, de palabras, de significados con la mayor parte de la gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando algunos de nosotros nos han llevado a los grandes medios de comunicación? Pelear con unas reglas del juego mucho más complicadas. La discusión política en televisión normalmente adquiere un formato de espectáculo, los guionistas no son de izquierdas, el criterio fundamental de las teles es la audiencia asociada a los beneficios que dan los anunciantes, y es un terreno en el que estás peleando con la mano atada a la espalda. Pero eso es lo que es absolutamente crucial. Hay sectores de la izquierda divina que dicen: es que claro, programas como La Sexta Noche o como El Gran Debate, eso es basura, yo prefiero ver The Wire o estar leyendo una novela el sábado por la noche. Y dices: claro, yo también, eso es mucho más interesante, pero nos vuelve a situar en una posición de élites que se aleja de uno de los instrumentos fundamentales a través de los cuales la gente aprende a pensar. La gente no aprende a pensar leyendo los libros de traficantes de sueños, ni va a comprar libros a la marabunta. La gente escucha la radio y ve la televisión, y si no estás en esa esfera pública como terreno de combate político, que es el que es, estás completamente fuera. ¿Qué es lo que tratamos de hacer ahí? Traducir diagnósticos de la realidad a un lenguaje que pueda entender la gente. En una de las últimas intervenciones estuve todo un día con Jorge Moruno preparando una traducción de Harvey. Harvey explica en uno de sus últimos libros, en El enigma del capital, que una de las claves para entender la crisis financiera es que se ha producido una transferencia de la carga de la crisis a través de la deuda de los bancos a las familias. Pero claro, si yo lo explico así en la televisión, pues en el mejor de los casos pareceré un profesor de ciencias sociales, con lo cual, si no te ponen ese elemento de autoridad que hacen en la tele con los economistas, que casi les ponen una bata blanca, les ponen una pizarra detrás y parecen como científicos que hacen cuentas para resolver nuestros problemas, pues no tienes nada que hacer. Había que traducir eso en algo. Pues lo traduje, o lo intenté traducir en una señora que va a la compra, que tiene dificultades para llenar la nevera, que su marido está en el paro, que tiene a la abuela, y menos mal que tiene a la abuela, porque si no fuera por la pensión de la abuela no llegarían a fin de mes, que tiene un hijo que sirve copas y una hija que no puede pagar la matrícula. Y esa señora está pagando la deuda de los bancos. ¿Cómo? A través de los recortes sociales, que es como los poderes públicos hacen esa transferencia para que la mayor parte de los ciudadanos paguemos la deuda de los bancos. Es un problema de traducción. Alguien podría decir: pero tenías que haber hablado de la plusvalía, tenías que haber hablado de la tasa de acumulación global del capital, tenías que haber hablado de la necesidad de crecer un 3%, de la subsumpción real, tendrías que haber hablado del fin del patrón oro, tenías que haber hablado de la delegación o la transferencia de soberanía del Estado-Nación a instituciones possoberanas como el Fondo Monetario Internacional o la banca o el Banco Mundial. Eso es estar fuera de la escena pública, que es uno de los ámbitos de combate político crucial. Este rollo que os he contado es simplemente para cubrir el expediente, porque yo creo que un taller no puede ser una chapa. Y a partir de ahora me someto a vuestras preguntas. Os diría que no tardemos más de media hora o 40 minutos, porque después quiero hacer un taller con vosotros en el que vais a tener que demostrar si tenéis idea
en tanto que activistas políticos estaríais obligados a tenerla, de cuáles son las claves discursivas de los principales actores políticos en la esfera pública, o si por el contrario sois frikis. Luego veremos cómo funciona esto. Por mi parte, nada más. Pues... Vale... Sí. Bueno, empieza el chico blanco de ahí. ¿Está ahí el otro micro? Irlo pasando. Bueno, son las 12:10, hacemos como para que termine el taller sobre la 1:30, que se alargue, entonces esta parte ¿hasta cuándo la dejamos? Hasta la 1 menos cuarto, ¿vale? Para que más o menos sepáis. Ahora mismo hay solamente 4 palabras, así que... pero no más de 4 minutos o así, para que no sea muy... Bueno, no, si son preguntitas, así que... No, vamos, mi pregunta va un poco... Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tomar los medios convencionales, porque es una manera de llegar a mucha gente que quizá pues no tenga esa formación, ese sentido crítico, que de esta manera pues sí que podríamos, pues, no sé si inculcársela o por lo menos hacer que se planteen determinadas cosas. Mi pregunta va en el sentido de que no sé si también corremos el riesgo de encasillarnos dentro de esos medios de comunicación tradicionales y formar parte de ese circo. Quiero decir, está muy bien aparecer, está muy bien difundir esas ideas, pero no sé si de alguna manera existe ese riesgo de que te asimilen como uno más. Muy rápido de uno en uno, claro que existe ese riesgo, desde el momento en que te prestas, porque ojalá fuéramos a tomar los medios. ¿Qué leches vamos a tomar los medios? Tú aceptas una invitación, aceptas un formato y unas reglas de debate que van en tu contra desde el principio, y en la que además, digamos, tienes muy poco a favor. A ti te quieren presentar poco menos que como otro monstruo que forma parte del espectáculo. Es un enorme riesgo. De hecho, no es casualidad que no seamos muchos los que estamos dispuestos a poner en juego nuestra imagen personal, máxime si además pretendemos asociarla a un espacio de prestigio como es la universidad o a otro espacio de prestigio como es la izquierda, prestándote a ir a un circo en el que además buena parte de los intervinientes ni siquiera se creen lo que dicen. Es decir, Alfonso Rojo no es de derechas ni es de izquierdas, es un mercenario. Habla porque le pagan, que no haga política. Porque los riesgos se corren en la esfera pública, y también corres riesgos cuando te presentas a unas elecciones sindicales, cuando negocias un convenio colectivo, cuando haces política en la universidad. La política es correr riesgos, o te pueden romper la boca. Si el planteamiento es: yo no voy a poner en juego mi dignidad personal, mi capacidad intelectual, mi prestigio académico por someterme a un formato espectáculo en La Sexta o en Telecinco, entonces no hables de política comunicativa. Nosotros empezamos a hacer la tuerca precisamente para abrir brecha y para romper ese cerco mediático. Entonces ese riesgo lo corremos constantemente, y hay veces incluso en que lo hacemos peor, y hay veces en los que pierdo los papeles porque soy un ser humano, y hay veces que pues, te enervas y eres consciente además de que los directores del programa están encantados de que pierdan los nervios, porque eso puede hacer que a veces suba la audiencia, y bueno, pues son contradicciones que hay que manejar en el presente. Claro que sí, es un riesgo, pero yo creo que tenemos la obligación de asumirlo. Claro, es que los resultados después son espectaculares. Cuando la gente te para por la calle, y te para por la calle gente que nunca milita en la izquierda y sin excesiva cultura política, y te dice: has puesto palabras a lo que yo sentía, dices: hostias, es que 5 minutos en La Sexta tienen un efecto 1.000.000 de veces mayor que imprimir 8.000 panfletos y repartirlos en la puerta del metro. Es más arriesgado, pero los resultados son completamente distintos. Hola. A ver, una pregunta y luego otras. ¿Tú crees que está abierto el escenario? Porque cuando hay un conflicto social es muy difícil mediatizarlo, porque no hay el acceso precisamente a los medios. Entonces, desde una posición que tenéis ya de medio, vamos, que tenéis ese poder mediático hasta cierto punto, ¿estaría abierto el escenario para
exponer, porque cuando hay una voz que puede explicar el conflicto entero, vale más que salga 5 minutos en la tele una manifestación pasajera. O sea, vale más que esté una persona ahí exponiéndolo. ¿Estaría abierto el escenario para llevar a gente ahí a exponer conflictos particulares? No sé si me has entendido muy bien. Rollo entrevista, para que nos entendamos, o sea, que venga gente de un conflicto, Parque de las Ciencias en Granada, y que los ponga y que explique bien qué es el conflicto. Luego, yo creo que cuando hablas de que puedes ser un friki o algo, yo siempre os he visto y criticáis las causas del sistema capitalista. Se te escucha diciendo es un escándalo que la educación esté como esté, que echen a la gente de sus casas, pero realmente el criticar el sistema en sí no lo he acabado de escuchar de una forma clara. Y yo creo que sí está abierto, que sí es algo que se puede hacer y que tiene bastante aceptación social. Por ejemplo, en estos desahucios en Granada tenemos una canción que se canta en los bancos que viene a decir que este sistema es una mierda, es una pocilga la democracia y que está al servicio de los capitalistas. O sea que la aceptación social sí que estaría ahí. Y otra, también a nivel de crítica, a lo mejor en lo que es la organización misma de la uni, el hecho de que tú estés ahí arriba, el resto estemos aquí abajo, pues no es una comunicación unidireccional a lo mejor, pero no sé, como que si realmente la intención es cambiar la sociedad, a lo mejor habría que cambiar la forma en la que se comunica y habría que cambiar la forma en la que se comporta, cogiendo lo que decía Gandhi, haz del mundo que quieres tu mundo. Y me tenía que subir aquí, en la medida en que era un taller, yo prefería digamos, una manera más democrática de que nos sentáramos, pero de todas formas las distribuciones espaciales no son la solución, O sea, podemos sentarnos todos en círculo y eso no necesariamente alteraría los roles de autoridad que se dan en cualquier espacio en el que hablamos de política. Con respecto a lo que decías, es muy llamativo lo que dices. ¿Tú te darías por contento si yo digo en La Sexta un día, a ver, un segundito que voy a meter una cuña? El problema de la banca y de la crisis es un sistema criminal que se llama capitalismo. Si yo digo eso, ¿tú estarías satisfecho? No sé si estaría satisfecho, pero creo que sería una forma de llamar la atención sobre el problema. Creo que sería una forma, ya te he entendido, entonces te he entendido bien, creo que sería una forma de cometer un gravísimo error, porque eso sería dar una consigna en los medios de comunicación, igual que se digo que el problema de la explotación es la extracción de plusvalor. Cuando yo hablo en los medios de comunicación de que en última instancia el problema es que se gobierna a favor de los ricos, cuando incluso me atrevo a hablar de proyecto de clase para definir determinadas políticas públicas, cuando digo que el sistema bancario es robar la democracia y el poder soberano de los estados para entregárselo a una mafia de banqueros, estoy tratando de traducir en un lenguaje que entiende la gente un diagnóstico que compartimos. Decir que el problema es el capitalismo y que el capitalismo es un sistema criminal no es explicar nada. Eso no explica absolutamente nada, eso es una afirmación ideológica, es si quieres un dogma. Y eso no engancha con el sentido común de la gente. O eres capaz de traducir tu diagnóstico de la realidad a algo que la gente puede identificar con su propia vida, o lo que le estás dando son dogmas. Tú no puedes decir, el problema es el capitalismo, yo soy anticapitalista, quiero construir una sociedad en la que los medios de producción no sean propiedad de una minoría de privilegiados. Soy consciente de que la expropiación de los medios de producción y del producto de su trabajo a las clases asalariadas es la clave de la contradicción capital-trabajo, a la que tenemos que añadir la contradicción de género, porque el patriarcado es un elemento consustancial a la dominación de clase que se produce desde el origen de este sistema, que obliga a las mujeres a ocupar un rol en la reproducción social determinante para perpetuar esas relaciones de explotación que tienen en el género, en la etnia. Eres un friki, y todo el mundo podría decir, hostias, qué formación en el marxismo tienes. Es fundamental traducir. En mi discurso creo que hay latente una maldad anticapitalista. Me paso horas y horas y horas con Jorge Moruno traduciendo nuestro... Y Jorge Moruno, hostias, o sea que es... uno de los tipos que en este país sabe más de posobrerismo, que es de lo más difícil de traducir, y tratamos de convertirlo en un lenguaje que entienda a tu abuela. Entonces, si a tu abuela le dices, señora, el problema es el capitalismo, y sin embargo, si le dices a tu abuela, señora, le están robando
El dinero de su trabajo, de su pensión, a usted, a sus nietos, le están robando los ricos, que los puede ver ustedes. Miren los coches que conducen, miren los barrios en los que viven, miren la ropa que llevan, se está gobernando a favor de ellos. Es verdad que es un discurso sin matices, digamos, matices sofisticados en el diagnóstico, pero es un discurso político, porque la esfera pública es un terreno de juego, de batalla política, no es una universidad, no es un debate teórico. Yo no voy en la televisión a enfrentarme teóricamente con nadie, voy a ganar en un debate político en el que me importan una mierda mis adversarios. Yo no quiero convencer de nada ni a Alfonso Rojo, ni a la María, esta idiota que no sé quién es, ni al Maruenda, ni a ningún otro. Es decir, a mí lo que me interesa es que en última instancia eso deje algún pozo en la gente que nos está escuchando. No es un honesto debate entre intelectuales. Respecto a la primera cuestión, estaría guay lo de hacer entrevistas, pero que somos muy limitados, o sea, bastante nos cuesta hacer La Tuerca y hacer For Apache. Un programa de entrevistas con testimonios sería una cosa bastante útil. En cualquier caso, el elemento por el que apostamos nosotros en La Tuerca es la confrontación. Pensamos que nuestras ideas operan mucho mejor cuando contrastan con las ideas del enemigo. Hay mucha gente que nos dice ¿por qué invitáis al PP o al PSOE a los debates si ellos ya tienen presencia en muchos medios de comunicación? Porque creemos que nos beneficia. Creo que somos muchos más guapos cuando se nos compara con ello. Creo que el discurso de la izquierda es mucho más efectivo cuando lo contrapones al discurso del adversario. Hay otros debates en los que tiene sentido, pues digamos sí, tener como una creación de discurso mucho más honesta, en la que discutimos entre compañeros sobre cuestiones más sesudas, pero son la excepción y además son los que menos reproducciones tienen en YouTube y los que menos interés generan. Es una apuesta concreta. Sí. Una mujer de verde... Ah, bueno, ya estabas. Sí, yo creo que está quedando bastante claro la estrategia de comunicación dentro de los grandes medios televisivos, ¿no? Yo te quería preguntar por una cosa. Dentro de la izquierda, ¿no? Sí, dentro de la izquierda, digamos, hay un rechazo bastante contundente a la utilización de las técnicas de marketing a la hora de aplicarlas a la comunicación política. No tiene tanto que ver con el medio televisivo en el que tú trabajas y te desenvuelves, sino, digamos, con la utilización de las técnicas duras, digamos, publicitarias, comerciales, al ámbito de la comunicación política. ¿Qué opinas de eso? Muy buena pregunta. El agitprop lo inventó la izquierda y tuvimos la desgracia de que eso que se llama marketing político esté asociado a ese lenguaje empresarial que habla de marketing, de target de mercado, que habla de objetivos, que está vinculado al éxito de las campañas electorales de algunos estadounidenses como Eisenhower, que fueron los primeros en contratar a publicistas para que les hicieran las campañas. Yo creo que una torpeza por parte de la izquierda, porque lo inventamos nosotros. Los que inventamos la propaganda fuimos nosotros, y el trabajo fundamental de un publicista es un trabajo ideológico. Un publicista lee la ideología y a partir de ahí es capaz de intervenir a partir de dispositivos que sirven para conmover, y manejando una cosa que Lakoff, que es un tipo flojeras, pero que ha tenido mucho éxito con un libro que se llama No pienses en un elefante, llaman marcos cognitivos. Lo que Lakoff está convencido que es algo que tiene que ver con la psicología cognitiva es algo que desde Gramsci, desde mucho antes, ya sabíamos que funcionaba, y es la capacidad de emocionarse de la gente y digamos, los elementos que de alguna manera construyen la identidad de la gente y los valores, lo que entendemos que está bien y lo que entendemos que está mal. Eso es verdad que en la academia se le llama marketing político, pero yo no tendría ningún problema en llamarlo agitprop, y yo he trabajado como asesor de comunicación aquí y en América Latina. Creo que es un profundo error esnovista el decir no, yo no quiero utilizar colores vivos, yo no quiero que mi discurso sea atractivo, yo no quiero utilizar una iluminación bonita. El mejor ejemplo, la izquierda abertzale. De los que mejor comunican en todo el Estado, siempre han sido conscientes de que hay que jugar con significados que además no tenían necesariamente que ver con la imaginería nacionalista, que es un regalo cuando haces política. Ya quisiera yo tener una nación. Cuando nos encargaron a producciones CMI un vídeo precisamente para Izquierda Unida Andalucía,
Y la propuesta que les hacíamos era como: aquí sí tenéis una nación que la izquierda puede utilizar. En España, como perdimos la guerra civil, no podemos utilizar la identidad España. En Andalucía sí, podemos identificar lo andaluz con la dignidad, con la pobreza, con el orgullo de ser andaluces frente a los ricos. Y en el vídeo utilizábamos una canción de Jackie Brown, I'm Black and I'm Proud, y lo cambiábamos: soy andaluz y lucho por mi tierra, soy andaluz y estoy orgulloso. Convertimos el elemento nacional en un elemento agregador que nos sirve para ir más allá de la izquierda. Lo absurdo es que una organización que tiene en su propio nombre izquierda utilice de nuevo la izquierda como elemento agregador. Si llamándote izquierda algo, ya todo el mundo sabe que es de izquierda. Trata de construir nuevos agregadores que acerquen a la gente a ti, como la cuestión nacional. Es decir, ¿qué significa ser andaluz? Estar contra las élites, estar contra la troika, estar contra esos hijos de puta que duermen en hoteles de 5 estrellas y critican el PER. Eso es lo que significa en última instancia ser andaluz. Eso es marketing político. Marketing político. Los problemas que tiene la izquierda con respecto a eso, pues bueno, creo que demuestran, yo siempre soy muy provocador en esto, la enorme comodidad de ser minoría. Ser minoritario es extremadamente cómodo. Ser, ¿cómo decirlo?, marginal es extremadamente cómodo. Ser raro, vestir raro, ir a bares extraños, que en los sitios, o sea, cuando tú vas a tu centro de trabajo no te vean como la referencia sindical, sino como el friki que va con libros extraños y viste de una manera rara y nadie le entiende cuando habla. Eso es un elemento cómodo, que forma parte de esa aberración que se llama la victoria estética del perdedor. Me cago en la victoria estética del perdedor. Prefiero las limitaciones y las contradicciones estéticas de los ganadores. Queda en Cicerón, que ya Cicerón decía que a las masas se las controlaba o mediante la educación o mediante el ejército. O sea, que eso ya viene de lejos. Pero para mí, que yo soy Foucaultiana, que es un discurso de verdad, a propósito, anulado por la derecha, desde que se murió el pobre Foucault, bueno, ya antes, porque yo creo que se murió un poco de pena, además de SIDA. Pero bueno, es un discurso que solo mantienen los Simpson. Y es verdad que la microfísica del poder es importante. Tú te creerás que no es importante que no estemos en círculo. Habría que ver, Pero no solo que hubiésemos estado en círculo hoy y ahora, sino siempre, a todo lo largo de la universidad esta. Yo he dado 32 años clase en la universidad, he dado muchísimas clases en el césped y me han resultado muy bien, y en la calle, y me han resultado muy bien. Y si tú ves que los Simpsons llegan, aparcan, se sientan todos en el sofá y se ponen a ver la tele, como todo el mundo occidental, la mitad de los chinos y la mitad de los indios, estamos haciendo hoy en día, ahí ves el poder de la microfísica del poder. O sea, tú tenés a toda la familia juntita en el sofá mirando la tele, a ti o a Tim Burton, o da lo mismo, ¿sabes qué te digo? Que o a la Pantoja, yo qué sé. Bueno, eso, la microfísica del poder, he sido publicista, y no publicista política, sino publicista de la Becren, del BIN y de todas estas cosas. Asesora publicidad. Eso es heavy. Entonces, Lakoff, se dice Lakoff, que es anglosajón, no Lakoff. Bueno, no. Y luego, tercera, tú conoces, bueno, que no lo sé, los dos seminarios sobre ciberpolítica que ha montado Cotarello, porque te diría, bueno, ahora Cotarello se jubila este año y con otros cuantos jóvenes jubilados y algunos jóvenes becarios ricos por su casa, pues vamos a montar un máster en ciberpolítica. Entonces querría saber si te interesaría participar. Creo que tendría que estudiar a Foucault antes de, espero que la pronunciación haya sido correcta, antes de participar en el... Claro, antes de participar en el máster. Sí, yo doy clase de geografía política y en la primera clase siempre les pongo una escena de el Club de los Poetas Muertos, Dead Poets Society, en la que los alumnos
se suben encima de las mesas. Y les explico que el poder es una construcción social, y les cito a una geógrafa feminista que se llama Linda McDowell, que dice que el espacio no tiene 3 dimensiones, tiene cuarta. La cuarta es la dimensión temporal, que es la que dice que las relaciones espaciales están atravesadas por la historia. Es una de las grandes aportaciones del marxismo a la geografía. Y les pongo de pie encima de las sillas y yo me siento en el suelo y flipan en colores. Y algunas veces, cuando hace bueno, también me los llevo al césped, pero creo que en realidad eso lo que hace es acrecentar mi autoridad, porque juego al rollo del Mr. Keating carismático que se atreve a hacer con ellos lo que el resto de profesores no hacen. Y precisamente porque yo lo practico y porque juego a ese elemento, ¿no?, del profe accesible, el profe que habla de tú, el profe que tiene una relación particular con los estudiantes que son militantes de izquierdas, pero no creo que eso altere las relaciones de autoridad. Todo lo contrario, creo que incluso las acrecienta. O sea, que para eso están los profesores. Yo creo que las relaciones de autoridad tienen que ver con el poder y el despliegue de inteligencia que permite esa posición infame de ser profesor es una manera de ejercer el poder. Igual que en las asambleas, los más guapos y las más guapas que hablan bien ejercen el poder cada vez que toman la palabra y están sistemáticamente intimidando a quien habla peor. Si después de que haya intervenido el guapo este que habla como Dios, aunque estemos todos sentados en círculo y hagamos así con las manitas, a ver quién se somete al drama que representa, coño, es que yo he estudiado menos que tú, hablo peor, tengo menos experiencia, y nos podemos poner todos en círculo. Pero sí, o sea, creo que la micropolítica es absolutamente fundamental, y no me había fijado en esa imagen de los Simpson en la que aparece ese gran hermano a través de la pantalla, que supone esa presencia del poder en cada familia cuando entran en casa y se sientan. Y encantado, después de estudiar a Foucault, de participar en las jornadas. Del déficit de crítica antisistémica, ¿no?, dentro de la tuerca, yo creo que todo lo contrario, que si algo ha hecho bien la tuerca y la línea discursiva que se traía, pues es la crítica del sistema. Lo que pasa es que se ha hecho pues como debe hacerse, ¿no?, es decir, en términos metafóricos o en términos discursivamente hegemónicos. El problema es que los militantes a menudo hablamos... ¿Me acerque el micro o qué? Creo que muchas veces los militantes tendemos a utilizar un lenguaje y unas estrategias discursivas que en absoluto conectan con la gente, y que precisamente eso es lo que los compañeros de la tuerca pues han hecho bastante bien, ¿no? Modificar su lenguaje y acercarse al lenguaje de la calle, acercarse a las estrategias discursivas que conectan de verdad con la clase, ¿no? Que no tiene que ver con pronunciar muchas veces la palabra clase ni la palabra plusvalía, por más que sean conceptos que pues, involucran a la clase. Mi pregunta iba dado por bueno toda esta actividad, ¿no sería quizá la hora, confieso que no veo la tuerca tanto como me gustaría, porque no tengo tiempo, pero ¿no sería quizá la hora de evolucionar hacia líneas discursivas, hacia estrategias discursivas nuevas? O sea, la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado esa estrategia discursiva desde que nace la tuerca hasta ahora, en los últimos años, sobre todo durante todo el ciclo de movilización que ha supuesto el 15M, etcétera, y hacia dónde pueden ir en un futuro? Porque a mí me da la sensación, yo, bueno, no me he presentado, soy miembro participo en la asamblea del 15M de Carabanchel y punto, y amigo de Izquierda Anticapitalista, y vengo de vez en cuando, vengo a las actividades y tal, pero mi participación es el 15M, ¿no? Y en el 15M a mí me da la sensación de que ha topado ya con sus propios límites, ¿no? O sea, el 15M muchas veces desde el marxismo hemos cometido el error de juzgarlo como sujeto político. No es un sujeto político, evidentemente, es un ámbito, un campo en el que hay una heterogeneidad enorme de gente de distintas tradiciones, y sobre todo mucha gente neopolitizada que no pertenece a tradición alguna, y donde todo lo más que podemos hacer es pedagogía, de hacerla, aparte de empaparnos de clase, aparte de empaparnos del lenguaje que la clase hoy día utiliza, y saber qué piensa, qué teme, qué sueña, cuáles son sus preocupaciones, y por lo tanto poder conectar con la clase. Y yo creo que en fin, todo militante marxista que se haya perdido este ciclo y se haya perdido la posibilidad de empaparse de 15M, y de PA, o quien dice 15M dice de mareas, etcétera, etcétera, que decir, todos los distintos frentes que ha habido, pues se ha perdido esa maravillosa oportunidad de conocer las contradicciones y límites que la clase trabajadora española tiene hoy día, y que es una pena, porque aparte es un ámbito donde podemos hacer mucha pedagogía, podemos enseñar, pero sobre todo podemos aprender. Decía que creo que ese
ámbito ha encontrado sus propios límites precisamente porque no ha llegado a constituirse como sujeto, no ha llegado a fijar unos objetivos, no ha llegado a... Bueno, pues hay una serie de bases, hay una crítica al capital, al sistema capitalista, que es una victoria. Y precisamente por eso yo creo, Pablo, que la crítica al sistema capitalista, que sí viene haciendo la tuerca, está muy bien. Yo creo que comienza a ser, como muchas encuestas demuestran, como muchos índices de audiencia demuestran, empieza a ser incluso hegemónica el rechazo al sistema capitalista. Y quizás sería el momento de entrar en otra fase, porque ahora la clase lo que necesita ya es pasar no solo del rechazo al sistema, sino además al gusto por la organización. Quiero decir, desde las mismas formas que se utilizan en la tuerca, comenzar a divulgar no solo ya la crítica, sino además la necesidad de organizarse, la necesidad de que la clase comience a estructurarse en torno a organizaciones, en torno a mareas, a propuestas que superen los límites que ha tenido el 15M y otras propuestas, y comience a dotarse de una estructura, de un accionar propio, de unos ámbitos de debate organizados, sistemáticos, etcétera, etcétera, que le permita crecer y constituirse como sujeto o como una pluralidad de sujetos capaces de poner en jaque al régimen, que es lo que no está pasando. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves si eso es posible también hacerlo desde esas formas, etcétera, etcétera? Mientras contesta Pablo, voy a cortar el turno de palabra. Me vais diciendo ahora mientras habla él. E intentar reducir un poquito las intervenciones, que hay como 15, y luego Pablo quiere hacer otra exposición, así que para que nos dé tiempo. Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que la tuerca no hubiera existido sin el 15M. Hace una semana estaba en una terraza tomando una cerveza y los de la mesa de al lado me reconocieron y una señora comentó: yo creo que ese chico debe ser del 11M. Se confundió un poco, pero revelaba claramente la percepción. Y yo no he participado apenas en asambleas del 15M. Pero esa señora, que seguramente me habría visto en los medios grandes, me identificaba claramente como el discurso de la indignación. Eso es lo que nos dio la oportunidad en la tuerca de ser de alguna manera la tertulia de referencia de la indignación, aunque no lo merecíamos. Y también nos valió las críticas de la izquierda más casposa, que decían: en el fondo son unos reformistas como el 15M. El 15M es una mierda porque no son anticapitalistas, porque son ciudadanistas, porque no han entendido a Marx, no han entendido las clases sociales. Y es como, ya, pero ellos han juntado a cientos de miles de personas y nos han dado la oportunidad de discutir con gente normal, nos han dado la oportunidad de normalizarnos a la izquierda en la medida en que están diciendo cosas que nosotros llevamos diciendo muchos años con escaso éxito. Yo recuerdo un estudiante de Contrapoder de mi facultad en una de las primeras asambleas en Sol que me decía: estoy desesperado, es que no tienen ni idea de política, es que tú no te puedes imaginar las tonterías que dicen en las asambleas, es que no saben nada. Y es como, ya tío, pero es que por primera vez tú no eres un extremista proetarra de la Facultad de Políticas, tú eres un ciudadano más que está en una asamblea con gente, y aquí es donde tienes que demostrar realmente que eres un activista y que eres un cuadro, porque si no lo que serás es un friki. Con respecto al futuro de la tuerca, en eso estamos. O sea, nuestra idea es, a partir de mediados de septiembre, que la tuerca se haga cuatro veces a la semana, de lunes a jueves. El objetivo es, aprovechando un poco el tirón mediático mío y de algunos colaboradores de la tuerca y la consolidación del proyecto, es tratar de competir ya con los grandes en el TDT de Madrid, y a partir de una apuesta mucho más contundente en el streaming. El streaming va a mejorar mucho y va a estar vinculado a una de las cabeceras digitales más importantes de este país. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pelear por el zapping. Pelear porque cuando la gente por la noche esté eligiendo una tertulia pueda elegir la tuerca. Es un desafío, porque ya no podemos hacer solamente las tuercas que nos gustan. Ahora vamos a tener que hacer las tuercas sobre los temas del día, que eso, digamos, dificulta el hecho de profundizar, implica que los tertulianos, uno de los cuales fijos va a ser Miguel Urbán, ya lo anuncio desde aquí, van a tener que improvisar sobre los temas de la mañana. Va a haber una nueva presentadora, que yo creo que lo va a hacer mucho mejor que yo, y de alguna manera va a establecer una dificultad más, pero nuestro objetivo es competir con los grandes. Es decir, que la gente tenga que elegir La noche en 24 horas, El gato al agua de Intereconomía o La tuerca, que sean las tres referencias de por la noche. Y vamos a ver qué tal nos va, porque es un desafío a nivel de producción, en eso estamos. Hola. Yo vengo de Barcelona y te veo en la tuerca, bueno, a través de internet. Entonces no estoy acostumbrada a hablar en público, y además que, fíjate, me quedo aquí delante de ti que no sé ni qué decir. El problema
El problema, bueno, yo soy una persona sencilla, de que ve también La Sexta y ve el debate y tal, ¿no? Porque también me gusta ver, hubo un tiempo que no lo veía, pero me gusta ver lo que la gente ve para poder también hablar como ella, porque soy una persona como ella. Mi pregunta es, ¿no hay un problema? Es una pregunta, es una duda que tengo. Que gente como tú de una cobertura a televisiones como La Sexta y que la gente la identifique como una televisión de izquierda, de referencia, como pasa con El País, ¿no? O sea, mucha gente lo estuvimos leyendo durante mucho tiempo pensando que era un periódico de izquierda, pero resulta de que estaba metiendo una ideología que nos estaba metiendo de aquella manera, ¿vale? Entonces, un poco, de alguna manera, tú y gente como Wyoming y como Jordi Évole, que deis esa legitimidad a una cadena de televisión que no olvidemos que el dueño es el señor Lara, ¿no? Entonces, que es el mismo dueño que el de La Razón. Entonces, es una pregunta una duda que tengo, a ver que siempre lo pienso cuando te veo. Gracias. A ti. Bueno, Wyoming y Évole tienen un programa. A mí me llevan algún sábado que otro al debate de por la noche. Si me propusieran hacer un programa me lo pensaría. Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo sin excepción. Basta leer el libro de Pascual Serrano de Traficantes de Información para saber que en última instancia los accionistas, los propietarios de los medios de comunicación están vinculados a los bancos y a capital transnacional de infame reputación y infames actividades. No hay otros medios. No hay fuera del País Vasco, en el caso de Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales. A partir de ahí podemos hacer dos cosas. El enésimo proyecto de vamos a construir un periódico con accionariado popular, con tal, vamos a construir una televisión. Yo creo que ese trabajo, y lo digo, creo que con la legitimidad de haber organizado con otros compañeros la tuerca desde Telecá sin cobrar un duro, con unos niveles de precariedad enorme, creo que ese trabajo tiene que ser paralelo a la intervención en los grandes medios que son los que definen la esfera pública. Esto es como todo. O sea, cuando llegas a una ciudad, el transporte puede ser público, puede estar gestionado por empresas privadas y lo mismo con la sanidad. No sé si alguna vez habéis tenido que viajar a Estados Unidos y os habéis visto en la obligación de firmar un seguro privado por si tenéis que ir al médico. ¿Estáis legitimando la sanidad privada por acudir a una clínica privada en Estados Unidos? Es que no hay otras. Es que no podríais elegir. Supongo que muchos de vosotros tenéis tarjetas de crédito o de débito de los bancos. ¿Estáis legitimando al capital bancario por tener eso? No hay más medios de comunicación que los que hay y yo creo que en la medida en que nos abren ese pequeño espacio que en cualquier momento podrían cerrar el grifo, o sea, a mí de momento me llevan hasta el día que un jefe haga una llamada telefónica y algreñas nunca más. Y entonces, pues habrá que aprovechar la legitimidad creada, habrá que aprovechar la tuerca y for Apache y ver qué podemos hacer desde ahí, pero es que no hay otra cosa, por desgracia. Yo siempre digo esto, el único periódico decente que ha habido en este país en los últimos años es Público. Y Público era de Mediapro. Y Público estaba muy vinculado a intereses empresariales, vinculados además políticamente al PSOE. ¿Por qué existe Público? Porque un señor con una sensibilidad de izquierdas, más que militó en la LCR, como es el señor Jaume Roures, le salió del culo tener un periódico en el que iba a dejar escribir a alguna gente como nosotros. ¿Y por qué se vendían esos libros tan estupendos de pensamiento crítico por Público? ¿Y por qué hay películas como Salvador de ¿cómo se llama? El autor, Manuel Huerga, o las películas de Fernando León de Aranoa, o películas como Comandante de Oliver Stone, porque las ha producido Roures. En última instancia, incluso cosas de izquierdas que nos gustan, o que haya un periódico en el que pueda escribir gente decente, depende de que un señor multimillonario, porque tiene una sensibilidad especial, pues decide que eso puede existir, y eso es una demostración de nuestra derrota, una demostración de que nuestros diagnósticos no han sido capaces de validarse en la práctica. Pues ojalá hubiera 3 o 4 medios de comunicación de accionariado popular y pudiéramos boicotear a los medios vinculados. Yo quería hacerte una pregunta a propósito de ese intercambio de artículos que se produce hace un mes y pico entre tú con el Nega, luego los compañeros de gente de informática, y debatiendo sobre el tema del libro de Chaves y demás. Después del debate, que me pareció muy interesante, me surgieron muchas incógnitas y quería preguntarte, ¿no? Que, de acuerdo, puestos a participar en los medios, a
a disputar en la esfera pública, a discutir términos como democracia, a peleárselos a la derecha. ¿Cómo hacemos entonces para llegar más allá? Como utilizando algunos ejemplos que hablabais en los artículos, para llegar a esa gente, por ejemplo, ¿no?, que ni ve la tuerca, ni ve la sexta, sino que ve hombres, mujeres y viceversa. Para llegar a esa gente que ni lleva el mono azul de trabajo, ni el uniforme de Mercadona, sino que lleva una camiseta de Cristiano Ronaldo. Yo creo que el mejor ejemplo de politización a gente que antes no participaba en los movimientos sociales ni en la esfera política, de llegar a ellos, creo que ha sido el trabajo que ha hecho la PA. Entonces quería preguntarte cómo podemos seguir trabajando en esa línea para llegar a esa clase obrera demonizada como el libro se refiere. Esa era mi pregunta. Gracias. En aquel debate que surgió, yo creo que el artículo más flojo con diferencia es el mío. El mío pretendía ser un artículo muy visceral de opinión en el que sugería que es crucial no poner cercos a la alianza que tenemos que hacer. Ayer el compañero de ANOVA me decía, y creo que con razón, cuando Cayo Lara critica a los empresarios, quizá se pasa, porque hay gente que es autónoma o que tiene un pequeño negocio, que son empresarios y que le echan muchas horas a su trabajo y que deberían ser de los nuestros. Ese espíritu de asumir más una identidad plebeya que una identidad vinculada a lo que la izquierda hemos entendido por clase obrera, que la hemos identificado siempre con obreros industriales, masculinos, sindicados y con un tipo de formas de lucha que nos erotizan mucho. Oye, yo me acuerdo cuando estaba en quinto de políticas y estaban los trabajadores de astilleros liándola, intentamos montar un autobús para bajar a tirar tuercas con ellos y nos llegamos a reunir en un museo del jamón en la Gran Vía y bueno, pues se rieron un poco de nosotros y estas cosas. Entonces lo que yo pretendía decir en este artículo es que a la hora de señalar a la mayoría social, a la gente que tiene que vivir para trabajar, creo que es crucial que construyamos nuevas identidades que no excluyan, que cuando esa gente que ve programas de televisión como los que dices se puede identificar con nosotros. Las cosas que a mí más me emociona de salir en la televisión es un coñazo, por muchas razones. Pero hay una parte que es preciosa y es cuando te para alguien normal, alguien que no procede de la cultura de la izquierda y flipa y te dice, hostias, menos mal que hay alguien como tú que nos defiende. Y notas que además no es gente de la izquierda, la gente de la izquierda no te para. O sea, yo veo a alguien que conozco, a un actor de izquierdas, y me da vergüenza, ¡ay, me encanta tu trabajo, Juan Diego Boto, nos podemos hacer una foto! La gente de izquierdas no hacemos eso, pero la gente normal sí. Y hace una semana estaba en una cola en la oficina de correo de Vallecas y una señora me monta allí, ¡ay, Pablo! Tal, me da unos besos, me dice, yo en la cola, muerto de vergüenza, rojo como un tomate, y claro, ya se fue y yo me quedé en la cola. No era una cosa fácil de gestionar, pero eso quería decir que el mensaje estaba llegando, que esa señora, por instintos, por razones emocionales, estaba diciendo, ese chaval es de los míos. Y no es de los míos porque sea de izquierdas, es de los míos porque yo no soy de Alfonso Rojo, ni de Maruenda, ni de no sé qué. Esa es la clave, que construyamos una identidad, que es lo que han hecho los comunistas toda la maldita vida, que te identifique como la representación de lo general. Y cuando reforzamos nuestras propias identidades, que en el sentido grupal tienen mucho sentido, a veces estamos debilitando el tipo de lenguaje y de discurso que nos permite llegar a mucha gente. No sé si hay una receta a solo, pero la clave es no ser marginal. Yo siempre, las cosas, anécdotas que pasan, quedé a tomar unas cervezas con Ramón Trecet, que si sabéis, el del baloncesto, del tal, me había visto por la tele, me entró por Twitter, quedamos un día para hablar y me dijo una cosa que es como tiene toda la razón del mundo. Es como, imagínate que hubiera un par de deportistas que dieran un paso adelante y dijeran algo políticamente. Imaginad lo que representarían los valores del deporte, que no solamente es mercantilización y guaperas y no sé qué, es trabajo en equipo, es disciplina, es, digamos, incluso en la deportividad mezclada con los gestos aguerridos, es decir, tiene elementos muy nobles el deporte. Imagínate lo que implicaría a nivel social que hubiera 3 deportistas que dijeran, nosotros estamos con la crisis, estamos con la gente de abajo. Sería un fenómeno de masas, lo que nos está señalando claramente cuáles son las claves para acercarnos al común, a un común que no se socializa yendo a la marabunta, sino que se socializa viendo la televisión que existe. Estás exponiendo desde hace mucho tiempo, por tanto tienes una gran responsabilidad. Más que todos tenemos una gran responsabilidad, pero tú tienes, tal vez por el sitio donde estás situado, tienes mucha responsabilidad. Yo te quería hacer una pregunta. O sea, la información
creo que es imprescindible, y la información veraz creo que es imprescindible para que efectivamente la sociedad pueda evolucionar en diferentes conceptos, pero sobre todo a la hora de entender, Y lo que creo es que en determinados aspectos se está banalizando de una forma triste la información. O sea, los programas de informativos de La Sexta pues son unos shows importantes, pero como las de otras, como las de Telecinco o como las de otras. Efectivamente, esto no es... mi idea no es tanto cuestionar la participación en estos programas. Mi idea es que creo que la información en determinados ámbitos se banaliza de tal manera que sucede esto. Somos capaces de darle audiencia a esta televisión tan famosa, Intereconomía, y muchas veces somos nosotros los que estamos alimentando esa información porque sabemos que allí están. Tengo muchas dudas, y te planteo a ti mi duda. Banalizar la información no es bueno. Banalizar los enfrentamientos no es bueno. Discutir con gente que sabes que no vas a convencer, sino que estás estableciendo una batalla y que no ganas, no sé, para mí no es bueno, pero tengo muchas dudas. Y la última cosa que te quería decir es que esta frase que tú has hecho servir, que un cartel, o sea, que tu intervención en una televisión vale más que 100.000 carteles, es cierto. Yo todavía sigo pegando carteles, y esta frase me la dijeron hace 30 años. No sé si valen más o no. Tiene que haber opciones. Tenemos que elegir. Decía... A ver cómo planteamos esto. Que has tocado muchas cosas. ¿Hay que pegar carteles? Por supuesto que sí. Pero entonces habría que decidir si pegamos carteles y renunciamos a participar en formatos que banalizan la información. Si ese fuera el planteamiento, yo diría, bueno, entonces estaríamos obligados a construir un medio de comunicación alternativo que no banalizara la información. Porque eso es muy fácil. Cualquiera puede decir que los medios de comunicación manipulan y banalizan. Lo difícil es construir un medio de comunicación alternativo que sea capaz de competir. Podemos quedarnos con los carteles y asumir la victoria estética. Es precioso decir, yo conocí a alguien hace 30 años, un viejo luchador, podríamos ponerle muchas características que dijera, y yo sigo pegando carteles. Y podría ser el final precioso de una película de Fernando León, y es estéticamente incuestionable. Y aún así yo diría, está bien pegar carteles, pero creo que también hay que entrar en casa de la gente. Cuando yo me siento en Intereconomía con Fernando Paz, y aparte, joder, el programa del Gato al Agua es el que más me dejan hablar de todos, el que menos me interrumpen, o sea, es el que me siento más cómodo paradójicamente. A mí me da igual Fernando Paz, y me dan igual todos ellos. Hay gente que dice Intereconomía solo lo ven los fachas, no es verdad. No es verdad. O sea, hay incluso un montón de gente que dice, no, yo lo veo para reírme de ellos y tal, porque no sé qué, y un montón de gente normal que lo ve, y que en última instancia el run de lo que van diciendo en los programas va entrando en su cabeza. Y lo que tú decías, la cuestión del enfrentamiento es clave. No sé si habéis visto un programa, yo no lo he visto, vi ayer un reportaje sobre él, Masterchef. Entonces salía una gilipollez de gente para cocinar, pero salía un catedrático de comunicación audiovisual que decía, la clave de Masterchef es que es un concurso. Y un concurso funciona porque se producen relaciones de empatía del público. Cuando tú ves un concurso, ves Gran Hermano, ves no sé qué, tú vas con alguien y en contra de alguien. Eso es una de las bases consustanciales de la política. No sé si conocéis El Señor de las Moscas, en el que la dicotomización, esto a mi amigo Íñigo Errejón le encantaría explicároslo, es la clave de la construcción del sujeto político. El nosotros se constituye porque hay un ellos constitutivo. La gente necesita estar a favor de algo y en contra de algo. Por eso que en la televisión nos den la ocasión de ser uno de los bandos con los que los espectadores se pueden posicionar, es el mayor regalo político que te puedan hacer, si en realidad pegamos carteles para eso. Pegamos carteles para que la gente diga, yo estoy con estos en contra de los otros. Más es una cosa inevitable. ¿Por qué en todas las organizaciones surgen facciones?
porque el ellos y nosotros es una dinámica consustancial a la manera de hacer política. Por eso, si en un programa de televisión, y además, no sé si me habéis visto a veces, incluso meter la pata en la televisión, cuando de repente se produce una situación de consenso en la mesa, yo siempre la lío. Siempre me tiro y digo, como no puede ser que el programa acabe y que parece que razonablemente todos los tertulianos estemos de acuerdo en algo. Yo no me puedo permitir estar de acuerdo con esa gentuza, por lo tanto tengo que romper para mantener esa dicotomización en la que una parte está conmigo. Cuando en los caras a caras de Intereconomía la gente puede votar entregándole 1,5 pavos por una llamada telefónica para votar quién le parece que va ganando. Y en uno que tuve sobre el franquismo saqué un 35%. Es decir, hubo espectadores que regalaron 1,5 € a Intereconomía, uno tras otro, para decir yo estoy a favor de este. Dices, lo hemos conseguido, existimos en el discurso social. En otro de los debates en los que estuve, hubo una frase muy reveladora de un cargo público, de un diputado del PSOE, que dijo, bueno, después de la intervención de Pablo Iglesias, yo no existo en este debate. Y el tipo lo decía y es como, efectivamente, aquí la oposición somos nosotros. Nos han vendido que la oposición, que la política española es PSOE contra PP. Si nosotros quitamos al PSOE de en medio, estamos logrando, simbólicamente, en un programa de televisión, lo que ayer decíamos. Es decir, ser, de alguna manera, los que representan el concepto de oposición. Si quieres votar contra el PP, no tienes que votar a Rubalcaba. Somos nosotros los que estamos generando otro discurso. Por eso creo que, a pesar de todos los riesgos, es importante estar, porque si no estás, no existes. La relación entre organizaciones políticas y necesidad de medios de comunicación alternativos, esta competencia por intentar estar entre los grandes, como decías, y a la vez hasta dónde vas a tener tirón mediático, porque un día pues crujirán la tuerca a base de multas o lo que sea. Si la tuerca la vieran 5 millones de personas cada noche, no existiría, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde crees que puede llegar? Si imagínate que estás en la cresta mediática ahora, ¿cómo podría ser? Porque el Gara precisamente existe porque existe la izquierda abertzale, y no hay Izquierda Unida, no ha conseguido montarse una tele tan chula. O sea que... Pues soy tristemente pragmático, porque tienes toda la razón. En cualquier momento podrían acabar con nosotros y no existe una masa crítica que pudiera defendernos, ni económica, ni jurídica, soy perfectamente consciente de eso. ¿Cuál creo yo que es una manera de, no de blindarte, pero sí de reforzarte? Es triste y no es nada glamuroso, algo que tenga que ver con el poder institucional y o empresarial. Es decir, si en última instancia consigues que haya algo parecido a una administración pública que te dé cierta cobertura o una estructura empresarial que te dé cierta cobertura, serás más difícil de tocar. ¿Eso de dónde puede salir? No lo sé. Yo entiendo que los aliados naturales deberían ser los latinoamericanos. Gobiernos latinoamericanos que digan, España está en venta, vamos a comprarnos un trocito. Y si Pablo Iglesias escribes cosas o diriges cosas que nos interesa políticamente, te vamos a proteger porque tenemos dinero para protegerte. O que haya ayuntamientos de izquierdas o comunidades autónomas. Hay una crítica a Izquierda Unida Andalucía, que yo hago siempre y que aquí no escuché ayer, que es lo que cada vez que tengo oportunidad se lo digo. Es de vergüenza que no hayáis hecho nada con Canal Sur. No me creo que cuando tienes un peso parlamentario que es condición de existencia para el gobierno no digas, mira, el 25% de las horas de emisión de la televisión que más se ve en Andalucía es mía. Y yo me he ofrecido, O sea, yo llamé a todo el que podía llamar para decir lo que queráis, cuando queráis, me voy a esa televisión a hacer lo que vosotros queráis. Y creo que no hubo mala intención, sino que simplemente una mezcla de desinterés y falta de capacidad estratégica para entender que un 30% de la programación de Canal Sur es 1000 veces más importante que la Consejería de Turismo. 1000 veces más importante. Porque eso tiene que ver hasta incluso con los votos que vas a tener. O sea, si tú tuvieras ahora, imaginaos cuánto daño haría Izquierda Anticapitalista tener a un cabroncete como yo haciendo documentales de qué guay es la participación de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía. Con discurso de izquierdas, entrevistando... Lo digo en broma, pero imaginaos lo que significa poder utilizar medios audiovisuales para contrarrestar todo el poder de tus adversarios. Pues esa creo que es la clave del futuro de nuestra presencia mediática, que haya ayuntamientos y comunidades autónomas con los que se pueda llegar a acuerdos interesantes. Y hay una cosa que digo siempre medio en broma, medio en serio. Cuando están los del PSOE y los de Izquierda Unida en la tuerca. Si ganáis las elecciones en la Comunidad de Madrid y llegáis a un pacto de gobierno, yo os vendo mi apoyo a cambio de que me hagáis director de Telemadrid.
y lo digo medio en serio, medio en broma, porque creo que merecía la pena. Es como pon toda una televisión pública de una comunidad autónoma y vamos a ver quién gana las elecciones dentro de 4 años. Asumo todas las críticas que me vayan a hacer por la izquierda, os habéis vendido al capital, al no sé qué, todo lo que tú quieras, una televisión. O sea, es que eso es lo más a lo que podríamos aspirar. Pues creo que la vía va por ahí, o que vengan los latinoamericanos, que a pesar de, como decía el compañero Atentas, tienen un modelo de desarrollo basado en que compiten en el mercado mundial gracias a los recursos hidrocarburíferos, que se pueden convertir en dólares, que se compren aquí unas cuantas televisiones y las pongan en nuestras manos para hacer programas en los que defendamos el desarrollo sostenible y la ecología. Así de contradictoria es la política muchas veces. Sin dólares no se puede hacer política. ¿Dónde está el público? Bueno, Pablo, yo primero felicitarte porque creo que estás haciendo una gran labor de incidencia. Y mi pregunta es si crees que La Tuerca está funcionando como un think tank de izquierdas, y si la respuesta es no, si crees que es necesario ese tipo de estructura dentro de la izquierda en el Estado español, y si podría ser a través de la universidad, o cómo ves tú este tema. Hombre, más que think tank, think bicycle, ¿no? O sea, como más modesto. Los think tanks tienen, yo creo, sentido fundamentalmente cuando se gobiernan. Yo creo que si de algo estamos sobrados en la izquierda es de intelectuales y buenas cabezas, y otra cosa no haremos, pero escribir libros sesudos. Yo creo que intelectuales en la izquierda hay, y es verdad que La Tuerca ha sido capaz de traducir esos discursos que no llegaban muy lejos a ámbitos mayores, ¿no? Y que hemos podido convertir a intelectuales en comunicadores. Creo que ese es uno de los patrimonios de La Tuerca. ¿Necesitaríamos como think tanks? Yo creo que son entidades sobrevaloradas. Yo creo que la clave de un think tank es pensar, y esto es de nuevo triste y tal, es anticipar de algunas maneras las políticas que se hacen desde las estructuras del Estado. Es decir, ¿cuándo haría falta think tanks? Pues cuando tuviéramos que ver si hacemos una auditoría pública de la deuda, si reindustrializamos el Estado español, si negociamos la salida del euro, cómo diseñamos una política comunicativa, cómo atraemos inversiones extranjeras, qué implicaría una devaluación de la moneda en términos de fin de la capacidad de importación de determinados productos. Para todas esas cosas, para una reforma de la administración, para una reforma de la justicia, todas esas cosas que haría un gobierno de izquierda dentro del marco de la economía de mercado, para eso hacen falta think tanks. Para teledirigir o influir la política de los movimientos sociales y de las organizaciones de izquierdas, yo creo que ahí de cabezas no es de los que estamos más necesitados, y sin embargo sí de más poder político, más militantes, más presencia social, más instrumentos para intervenir. Vosotros desde La Tuerca lo tenéis en cuenta. Yo creo que, bueno, la forma de contar la realidad, es decir, que tienen los medios un espectáculo en sí mismo, es decir, es una banalización, como decía antes. Yo creo que una cosa positiva que vosotros habéis tenido, y otros compañeros que están trabajando en el tema mediático y de los alternativos, es comprender que los medios en realidad, es decir, cuentan historias. Es decir, cuando cualquier tipo de telediario o informativo o radiofónico en realidad te está contando la historia, incluso un artículo, es decir, una noticia de un periódico es una historia. Yo creo que lo que habría que comprender también es decir, que lo cuentan al más puro estilo de la ficción, y que lo que cuentan en realidad son historias humanas. Es decir, los medios en realidad su lógica es contar sangre, sudor y semen, yo creo que es el tripartito que buscan, es decir, que es lo que en realidad, y debajo va la noticia. Claro, y el problema de esto es que los medios en realidad, al recortar y fragmentar la realidad, tú en verdad estás seleccionando la realidad, y es donde va la ideología. Es decir, tú estás eligiendo un punto de vista para contar la realidad, y por eso, es decir, pero además lo haces desde una supuesta neutralidad,
y eso lógicamente de alguna manera te legitima y les convierte en creadores del discurso en el discurso sin parecerlo, con lo cual me parece muy positivo el hecho de que compañeros estéis intentando meter en una grieta de ese discurso en ese discurso ahí. Y que además, por ejemplo, en Sevilla yo por lo menos cuento un caso que me parece fundamental, es el tema de las corralas de Sevilla, son las ocupaciones de vivienda al estilo de la PA, pero que son particulares de Sevilla. Los compañeros que han llevado el tema comunicativo allí lo han hecho desde el punto de vista, y yo ya sé que desde el punto de vista izquierdista de nosotros no tiene mucha ideología, lo han contado desde el punto de vista de historias humanas, de dramas humanos. El señor aquel que se le acaba la bombona, no sé si de oxígeno y no tiene electricidad para poder respirar, y los niños que están pasando mucho calor y toda esa historia, pero han conseguido tener un hueco en los medios de comunicación que de otra manera no tendría. O incluso pongo el ejemplo de Ken Loach, que él sabe perfectamente que para contar, es decir, le acusan de panfletario, pero es todo lo contrario. En realidad, él sabe que para contar una historia tiene que contarla fácil y que se entienda, es una película que todo el mundo pueda ver. Ahora, y ahí es donde iba mi reflexión. El problema para mí es cómo estar presente en los medios sin caer en esa banalización desde el punto de vista de que yo creo que tú, Pablo, existes, bueno, existís La Tuerca, porque de alguna manera representáis a un movimiento. Y yo creo que los medios también, o sea, de alguna manera también absorben eso. Esa es la primera cuestión, que yo no sé si, bueno, me imagino que le habréis dado vueltas a eso. Y, o sea, si vivimos una sociedad de espectáculo que banaliza absolutamente toda la información, ¿cómo somos capaces también de dar un discurso sin caer tampoco en esa banalización? Porque lógicamente lo va a encontrar. Luego la otra cuestión es, bueno, lo ha respondido en parte, pero yo creo que es primordial montar un medio de comunicación alternativo, es decir, si realmente queremos contar, porque yo creo que lo fundamental de los medios de comunicación es la insistencia de tener una editorial permanente en el que están contando un discurso. Ahora, tú dices que desde América Latina pueden mandar dinero, eso también equivaldría a estar sujeto, o sea, es decir, si los medios de comunicación están sujetos evidentemente a un banco, también equivaldría a estar sujeto a otro gobierno. Yo creo que lo lógico es como la izquierda Berchale monta medios de comunicación suyos propios y con su propio poder. Entonces, bueno, tendríamos que analizar la forma. Yo creo que Internet, que se ha demostrado hoy en día que es una buena alternativa a los medios oficiales, porque hay estadísticas que dicen ya que hay más gente viendo Internet a la hora del prime time que viendo televisión, o sea, es decir, que ya empiezan a demostrar que Internet tiene su peso. Podría venir por ahí, no sé si vosotros lo habéis reflexionado, me imagino que La Tuerca tiene eso. Y la última cosa ya muy simple es, yo simplemente una apreciación personal, no sé si tienes miedo a lo que puedan hacer contigo desde el poder, en el sentido de que cuando, no sé, a mí por lo menos me dio la sensación cuando te metiste con Maluenda, desde un punto de vista casi que él se lo podía tomar personal, no sé si tienes miedo a que ellos puedan realmente hacer algo desde su poder, o sea, tipo que evidentemente Maluenda no es un tonto, aunque parezca tonto en la tele, no es un tonto, tiene poder, y no sé si, yo qué sé, desde tu punto de vista la universidad, profesor, te lo pueden quitar, no sé si tienes miedo a ese tipo. Claro que tengo miedo de Maruenda y de todos los poderes que tiene detrás, miedo de la policía después de las amenazas y los insultos del presidente honorario del SUB, claro, miedo de que te metan cocaína en el coche y justo te hagan un registro, que te den una paliza unos encapuchados o que presionen para que te echen de la universidad, pues ese es el precio de la presencia pública. La única manera de combatir eso, acumular poder. Esa es la única manera de combatir eso. Yo tengo miedo, pero también sé que si voy a una manifestación, a un desahucio, seguro que al último al que rompen la cara es a mí, porque seguramente el sábado estaría en un medio de comunicación. Entonces, vamos, bastante se la juega la gente ya en su militancia cotidiana como para que yo me quejara desde... A muchos de los que estamos aquí llevamos mucho tiempo militando y sabemos cómo se las gasta el enemigo, pero no tiene sentido pensar en eso. La única manera de combatir eso es acumular poder político. Respecto a lo de los medios, aquí voy a ser muy borde y voy a citar a Stalin, que en las conversaciones de Yalta dijo una cosa inteligente, porque alguien propuso incorporar al Papa al debate y preguntó Stalin ¿cuántas divisiones tiene el Papa?
Y en realidad lo que estaba diciendo es razonable. No discuto de medios de comunicación sobre cuestiones teóricas, como cuántas divisiones tenemos. Es decir, cuántos periodistas tienes, cuánta financiación, cuántos medios de comunicación, y encantado de discutir que ponemos lo nuestro y ponéis lo vuestro, pero si discutir desde el principio de cómo crearíamos un medio, internet, cuántas divisiones. Es decir, es como, claro, pero si te financian los latinoamericanos, ¿estás sujeto a los latinoamericanos? Pues claro, y los que trabajan en público están sujetos a una línea editorial. Si la alternativa a eso es un taller en el que discutimos cómo podríamos llegar a crear un gran medio, yo en el taller no voy a estar. A nosotros nos ha costado un esfuerzo enorme crear la tuerca y no depender absolutamente de nadie, y sin embargo somos conscientes de que el marco es el que es. Entonces, con los que tengan divisiones o unidades guerrilleras como tenemos nosotros, estamos dispuestos a discutir cómo juntar nuestras fuerzas, pero yo no voy a entrar o sea, no hubiera ningún debate con un montón de militantes de izquierda sobre qué es, compañeros, lo que deberíamos hacer. Es como llevamos muchos años trabajando, que cada uno ponga lo que tiene, y ahí es además donde vemos la realidad de lo que hay. La realidad es que somos débiles, pues está la tuerca, está Viento Sur, está Diagonal, está La Marea, y ojalá hubiera una sociedad en el Estado español como la sociedad vasca, que es capaz de sostener incluso empresarialmente un proyecto como la hizo como Gara, pero creo que eso no se ha demostrado que lo tengamos. Y si el debate es analicemos por qué no hemos sido capaces de tener eso y qué habría que hacer para... Yo después me lo decís, o sea, tenéis el debate, saquéis un documento y decir, creo que deberíamos ir por ahí. O sea, perdona la bordez, pero creo que no es un elemento, o sea, que no me interesa ninguna discusión teórica sobre qué es lo que tendríamos que hacer con nadie, casi de ningún tema. O sea, me gusta que eso lo llevemos a la práctica. Y lo de la representación del movimiento, claro, o sea, si no hubiera una situación en el que la indignación política hubiera adquirido un significado crucial en este país, una indignación que además no han sido capaces de representar los partidos de la izquierda, pues creo que a muchos no nos hubieran llamado a los medios, y eso efectivamente implica una enorme responsabilidad y estar pues continuamente sometido al veredicto. ¿Puede ser contraproducente? Pues eso es lo que os vengo a preguntar a vosotros. O sea, si me decís, o sea, Pablo, creo que apariciones en los medios están haciendo muchísimo daño a la izquierda. Creo que no debería salir, o sea, creo que te han convertido en una especie de payaso que banalizan a la izquierda. Si me dijera mucha gente eso, pues dejaría de ir. Creo que hasta el momento, y eso puede cambiar en cualquier instante, no ha sido así, pero eso tiene que estar sometido al control permanente por parte de la gente. A mí me encanta que la derecha esté representada o por los fachas de Intereconomía, por García Serrano, por Fernando Paz, y no digamos ya por personajes como Rojo, Maruenda o Eduardo Inda. Esos no me preocupan, porque ya he ganado. O sea, con que nos sentemos y el realizador ponga un plano de ellos y un plano mío, ya voy ganando 70-30. Y luego, según se va desarrollando el debate, si ese es el enfrentamiento entre izquierda y derecha, está ganado, y me entusiasma. De hecho, yo creo que más tarde o más temprano la derecha va a cambiar. O sea, los odios que despierta Maruenda incluso entre los suyos son enormes, y Inda incluso en la forma de vestir transmite una arrogancia que no genera consensos a su alrededor. O sea, en La Sexta tampoco son idiotas. La Sexta Noche, ¿a quién defiende? Albert Rivera y a UPyD. Eso sí me preocupan. Esos sí son nuestros adversarios. De hecho, hay veces que hay gente que llega a etiquetar qué bonito sería un gobierno con gente honrada como Revilla, Pablo Iglesias y Rivera. Y dices, claro, esto es la gente normal. Esta es la percepción, una cuestión de imagen, una cuestión de estilo, un discurso antiélites. Mientras la derecha sean ese tipo de gente, nos están haciendo un regalo, porque ganamos nada más entrar. Pero con esos no nos vamos a jugar los cuartos. Es decir, el problema está en la capacidad que están teniendo de comunicar políticamente UPyD y Ciutadans, y no digamos ya Revilla, que nos rebasa por la izquierda en buena parte de las cosas que dice. Es un tipo encantador, muy razonable, sabe de economía y sabe traducirlo perfectamente al lenguaje de la gente. Es increíble ver cómo le reciben en los pueblos, y no digamos ya un tipo como Albert Rivera, al que yo entrevisté en la tuerca, y era como, qué bueno es. O sea, es que es mejor que cualquier dirigente de la izquierda a la hora de enfrentarse a preguntas difíciles. Eso es lo que me preocupa más. O sea, ese tipo de derecha tan fácil de... Si es que
Si ni siquiera hay que ganarles con argumentos y con dejarles un poco que hablen ellos ya se están retratando, y yo creo que eso lo cambiarán. Sin embargo, con Rivera, con Toni Cantó, con Rosa Díez es otra cosa, porque son capaces de generar enormes consensos y entusiasmos de la gente que está harta, y lo manejan con bastante inteligencia. Y lo de los argumentarios es el objetivo clave. O sea, las cosas más bonitas que nos han dicho en La Tuerca es que La Tuerca da, lo decía así, Errejón, munición para discutir. O sea, que si tú ves La Tuerca, tú te bajas al bar o vas a tu centro de trabajo, a tu facultad o a tu instituto, y tienes un montón de argumentos para discutir con gente del PSOE o con gente de la derecha. Incluso la gente del PSOE se identifica con los argumentarios de La Tuerca. Ese es nuestro trabajo, o sea, ir creando cuadros que precisamente porque ven La Tuerca, pues les llega la línea. Yo hacía en mis provocaciones habituales, les decía a los dirigentes de Izquierda Unida en un acto: me conocen mucho más a mí, los militantes de vuestra organización, que a vosotros, y sois los miembros del órgano directivo, pero es que la mayor parte no os han visto nunca. Os habrán visto a lo mejor los que son delegados al Congreso, a la Asamblea en la que se elige a la dirección, y os han visto ahí a lo lejos, en una especie de tribuna, subiros a todos juntos y levantar el puño para cantar la Internacional, pero no os conocen. No actuáis como dirigentes políticos que bajen línea de la dirección a las organizaciones de base. En La Tuerca lo hacemos cada semana. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente si quiere tener argumentos para hablar de la reforma del empleo, o de lo que está pasando en Turquía, o el debate que tenemos sobre las elecciones en Estados Unidos? Ven La Tuerca. Eso nos da la sensación un poco arrogante de ser dirección política, de tener más influencia a la hora de determinar las explicaciones sobre determinadas cosas que incluso las organizaciones de la izquierda, porque no hay documento político, lista de correo, grupo de WhatsApp que supere a un dispositivo audiovisual a la hora de marcar línea política. Ese es el objetivo. ¿Cuánto son? Mucho, o sea, a la 1:30 terminaban los talleres, son las 2 menos 25, menos 20, pero hasta las 2 no empieza la comida, o sea, podemos tener unos 20 minutos